Bueno, compañeros y compañeras, bueno, arrancamos haciendo un pequeño saludito, un agradecimiento, por supuesto, como siempre, al Centro Cultural Tiempos Modernos que nos dio este espacio y que nos da siempre este espacio. Un espacio para el debate, un espacio para poder discutir y para poder acordar ideas y fundamentalmente para defender este proyecto. Un agradecimiento a Sudestada, que nos está grabando, nos está filmando. La actividad tiene que ver con las políticas públicas de género, construyendo nuevas relaciones entre mujeres y varones. Esta actividad tiene que ver con, también está relacionada con otras que ya venimos haciendo desde los distintos distritos, con gran visibilización del liderazgo de Cristina. Nos interesa también que los vecinos y que las vecinas compartan con nosotros este trabajo de todo el año, que además está coordinado con el Frente Provincia de Buenos Aires, que tiene como referente a Cintia, que también le agradecemos que esté acá, a Cintia Frías. Y sobre todo compartir también algunas de las políticas públicas y de las experiencias que bueno, en este caso vamos a hablar de Morón. Pero bueno, para nosotros es una alegría trabajar en conjunto y por supuesto que recordamos que toda la difusión de las actividades está por Facebook. Cada uno de los distritos de los frentes de mujeres tiene Frente de Nuevo Encuentro Vicente López, Frente Mujeres del Encuentro de San Isidro y así Mujeres del Encuentro Tigre y San Fernando. Y el Frente de Mujeres de Provincia de Buenos Aires, que tiene también que nuclear todas las actividades de los distintos distritos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Queríamos pasarles un aviso que estamos transmitiendo, se va a transmitir por el canal de televisión Sudestada TV. Se va a poder bajar de la página luego, así que si quieren consultar y verse, va a estar disponible. Etiquetarse también en nuestro Facebook. Y otra cuestión es que vamos a, para una cuestión para ordenar, como somos muchos y muchas, vamos a hacer las preguntas luego que termine la exposición, la charla, y vamos a hacer papeles para no quedarnos cortos con el tiempo. Bueno, voy a presentarla a nuestra expositora. Mónica Macha es senadora bonaerense de la Fuerza Nuevo Encuentro, fue secretaria de Relaciones con la Comunidad y Abordajes Integrales del municipio de Morón, entre otros cargos, donde ha desarrollado un amplio trabajo sobre políticas sociosanitarias. Es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Buenos Aires y magíster en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud por la Universidad Nacional de Lanús, donde presentó la tesis Urbanización del barrio Carlos Gardel del municipio de Morón, un proceso de planificación. Actualmente integra la Mesa Provincial de Conducción del Partido Nuevo Encuentro. Escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias a las compañeras y a los compañeros por la invitación. Un poco cuando pensábamos en este encuentro, es un poco como el micrófono, que no se puede sacar. Cuando pensábamos un poco con las compañeras del Frente de Mujeres de la zona norte, pensar por qué tema circular esta charla y demás, y por dónde ir generando también algunas cuestiones de debate. Algo que surgía muy fuerte era poder traer algunos de los ejes de gestión del municipio de Morón vinculados a las políticas de género. Y a mí esto me interesa aclarar que no tiene que ver con venir a contar Morón esto, Morón aquello, sino básicamente si lo traemos es porque es una experiencia de gestión concreta, porque es una experiencia que a fin de este año está cumpliendo 16 años, y entonces ahí me parece que podemos pensar también en cuestiones que se puedan pensar en cada territorio, que se puedan pensar desde las gestiones, por supuesto, y nosotros, todas las agrupaciones que estamos acá, todo el espacio kirchnerista, es básicamente un espacio que todo el tiempo disputa poder, disputa gobierno, y en eso entramos también en esta etapa histórica, a mantener, a sostener y a profundizar lo logrado en estos 12 años. Así que digo, en esta línea me parece que puede resultar tal vez interesante que hablemos sobre algunas de las cuestiones que hicimos en Morón. Y además, porque por supuesto, para nosotros la experiencia que vivimos fue primero en la gestión y después tuvo impacto en lo partidario. Y entonces también me parece interesante poder plantear estas cuestiones
que hacen a la construcción de identidad de un espacio político y que hacen también a la construcción de posibilidades en todos los territorios donde nosotros y nosotras militamos cotidianamente. Entonces, si bien el gobierno de Morón, nosotros empezamos a trabajar allí, a transitarlo, cuando asume Martín Sabatella por diciembre del año 99, lo cierto es que el área de políticas de género efectivamente se crea en el año 2004. Y me parece interesante destacar, acá en Vicente López en esa época tenían también un área de políticas de género muy interesante, del que compañeras con las que nosotras teníamos mucho vínculo porque, rescatábamos esa primera experiencia en el conurbano con mucha solidez, con mucha consistencia en las políticas que planteaban y eran para nosotras también un referente. Sé que después eso se fue desarmando, tengo entendido que eso se fue perdiendo, pero me parece importante también, justo estando acá en Vicente López, destacar esa cuestión. Y contarles que en realidad cuando se constituye el área de políticas de género fue por demanda de las organizaciones. Fue una demanda de organizaciones feministas de la zona oeste, donde el primer planteo estaba vinculada a qué políticas llevar adelante en un municipio para atender y asistir a las mujeres que padecían y padecen violencia de género, ¿no? Un poco el reclamo era un gobierno que se plantea transformador, que se plantea poder construir una sociedad diferente, inclusiva, más justa, tenía que sí o sí también incluir en sus políticas públicas la perspectiva de género. Y en ese sentido, y sigue siendo hoy tal vez uno de los problemas más acuciantes, más culturales y más arraigados históricamente, la violencia hacia las mujeres. Entonces ahí la primera medida que se toma, además de crear el área, es empezar a construir este equipo, y ahí digo que tomábamos mucho de lo que se hacía en Vicente López, un equipo interdisciplinario, un equipo formado por mujeres, con distintas trayectorias técnicas y todas feministas o con perspectiva de género, esas dos opciones que podíamos aceptar. Porque es una mirada sobre el poder, entonces necesitábamos que las compañeras que iban a asumir esa responsabilidad, en su hacer, en su pensamiento, en su experiencia, ya tuvieran también incorporada esta perspectiva. Y junto con eso, la conformación del Consejo Municipal de Mujeres, una convocatoria amplia a todas las mujeres del distrito, de distintas edades, distintas trayectorias, todo esto de manera política también, política en términos bien generales. Entonces ahí se constituye el Consejo Municipal de las Mujeres. Morón tiene una trayectoria desde el momento en que Martín asume el gobierno de Morón, de constitución de muchos consejos temáticos, y el de las mujeres es un consejo que hoy continúa con su labor. Es un consejo conformado por muchísimas mujeres que se han consolidado también en este espacio político y que inclusive ha logrado incluir a muchas mujeres que después de pasar por el espacio nuestro, por ese dispositivo de asistencia, o sea, mujeres que venían sufriendo violencia de género y lograban pasar por el dispositivo de asistencia nuestra y lograban de algún modo salir adelante de esa situación, ellas mismas se llaman las egresadas, son parte del Consejo Municipal también. Entonces, esa instancia de participación más general nos permitió a nosotros constituir un espacio de control y de monitoreo y de propuesta para el gobierno municipal. Y ahí, enseguidita de armar el Consejo Municipal, viene la propuesta de empezar a participar de los encuentros nacionales de mujeres. Así que el municipio de Morón empieza a financiar el viaje de las compañeras. Ustedes saben que el encuentro nacional se realiza todos los años, que todos los años es en provincias diferentes de nuestro país. Este año es en Mar del Plata, así que va a ser como bien caliente, porque en plena campaña, en la provincia de Buenos Aires, necesitamos ahí fortalecer fuertemente el espacio kirchnerista. Lo venimos haciendo, año tras año la participación de las compañeras kirchneristas es más fuerte aún, porque es un espacio que en general, y espero con esto no ofender a nadie, pero es un espacio que en general venía muy conducido y es conducido básicamente por agrupaciones trotskistas. Entonces hay una disputa de poder muy importante, pero que yo creo que año tras año las compañeras que somos parte del kirchnerismo venimos dando batalla y venimos también en ese sentido ganando espacios. Entonces es la participación de vecinas. Ustedes piensen que el Consejo Municipal era un ámbito conformado por mujeres que tal vez nunca habían participado en un espacio comunitario o lo venían haciendo pero nunca vinculados a estos temas. Entonces, la participación en el encuentro nacional hacía que vinieran fortalecidas,
que vinieran con una demanda de formación política muy importante, porque ahí tenían que discutir, porque ahí no estaban en casa, digo, una cosa también es ser oficialista en un lugar, ¿no? Sentirse parte de un gobierno, a ir a las distintas provincias, a encontrarse con mujeres de todo el país y tener que defender una gestión, defender una política, defender una postura y a veces sentirse que no tenían estas herramientas políticas. Entonces ahí aparecían estas demandas de decir, necesitamos formarnos políticamente, necesitamos poder discutir, poder argumentar, y esto me parece que va muy de la mano de cuando pensamos en la formación política de las compañeras como herramientas claves, ¿no? O sea, tomar la palabra, poder argumentar, y esto ya lo digo en términos generales, o sea, no, digo, es como a veces nos cuesta a nosotras hacernos un lugar también en la política, y en la política en todos los partidos políticos. Esto la verdad es que no es algo que solamente sucede en algunos lugares, ¿no? Sucede en todos los lugares porque en la división de roles que hemos tenido históricamente, la política y la conducción política ha sido básicamente un espacio de varones. Entonces, hacernos un lugar a veces es un poco más costoso, pero yo creo que todos estos ámbitos que fortalecen a las compañeras, que generan lazos de solidaridad entre nosotras, también nos permiten poder dar mejor esas disputas de poder en los ámbitos en los que nos toca y en los que definimos también militar. Y la otra cuestión también fuerte, yo hablaba del tema de la asistencia en violencia de género, del tema de la participación política de las mujeres, el otro punto fundamental también tenía que ver con la formación. Y ahí hay un dispositivo que nosotros llevamos en Morón ya hace 10 años también, estamos ahora abriendo el décimo año, un espacio para formar a operadores y operadoras en no violencia de género. Un curso que se hace todos los años en el municipio, que cuenta con la participación de distintos docentes, muchos de los que damos ahí tal vez algún espacio también de clase o de conversación, de charla, de transmisión, tiene que ver con nuestros espacios de funcionarios y funcionarias municipales también, contando y dando cuenta de las cosas que fuimos haciendo en estos años a nivel de las políticas públicas, a nivel de las distintas dimensiones que hacen a la gestión local. Estos tres ámbitos o estos tres ejes de gestión son los que nos posibilitaron a nosotras y a nosotros llevar esta perspectiva a todas las políticas públicas, porque en realidad tener que tener una dirección de políticas de género es porque todavía falta, digamos, avanzar en una línea donde esta perspectiva se transversalice y sea una perspectiva entonces que cada uno tenga en cuenta a la hora de diseñar y poner en ejecución políticas públicas. Y la verdad es que todo este trabajo que nosotros fuimos haciendo durante todos estos años fue haciendo que distintas temáticas tuvieran una visibilidad diferente. Digo, más allá de lo que específicamente tomaba el área de políticas de género, empezaba a tener impactos, por ejemplo, en las áreas de salud. Ahí está el compañero Martín Latorraca, que es director del Hospital Municipal de Morón, vecino de acá, pero nos lo llevamos a gestionar a Morón. Pero él, vos, pero él es del Hospital de Morón. No creo que quiera dejar Morón. Entonces digo, ahí aparecían cuestiones vinculadas a la atención de las mujeres en los espacios de salud, y el Consejo Municipal ha tenido y tiene una función muy importante porque es de evaluación de cómo se atendían las mujeres, sobre todo en las áreas de tocoginecología. Entonces, cuál era la posibilidad de privacidad y de cuidado de la intimidad de las compañeras. Entonces esto lo empezaban a plantear como, esta gestión tiene que mejorar esto. Avanzamos con políticas vinculadas al parto respetado, y ahí vuelvo también a Martín, eso es algo que se ha hecho muy fuerte en la gestión que lleva adelante Martín Latorraca en el hospital. No tenemos todavía todas las guardias de parto respetado, ya sí podemos decir que sí. Bueno, genial. Me parece muy bueno. Porque digo esto de poder también ser sinceros y decir, lo que cuestan los procesos de gestión, ¿no? Nosotros empezamos logrando el parto respetado en algunas guardias, porque eso implicaba un trabajo muy fuerte con los efectores y efectoras de salud, porque son ellos, en definitiva, uno puede tener un Estado y podemos pensar en la nación, ¿no? Un Estado que garantiza derechos, que invierte mucho recurso económico, mucho recurso social y político en la garantía de derechos. Pero lo cierto es que a la hora de la hora, digamos, el eslabón que genera ese acceso tal vez es el que está en el hospital, el que está en el centro de salud, el que está en la escuela. Entonces podemos tener
todo un acompañamiento y una batería de políticas públicas a nivel institucional, pero si los compañeros y compañeras que están cada día en cada espacio de trabajo no lo hacen, bueno, ahí no hay un acceso a los derechos, sino una violación de derechos. Digo, son cosas que nosotros trabajamos mucho en Morón y los interpelamos así a los compañeros y compañeras porque es importante que uno siempre pueda hacerse, digamos, responsable del lugar que le cabe en la estructura del Estado. Entonces, digo, empezamos con el parto respetado, eso significa también que cada mujer pueda elegir de qué modo parir, quién quiere que la acompañe, y esto es re importante porque en el hospital público a veces la posibilidad de que la mujer que está por parir entre con alguna persona, puede ser pareja, hermana, madre, quien ella decida, que pueda estar en ese momento, no es tan sencillo. Y la verdad es que esto es parte de lo que nosotros consideramos una necesidad en la línea del parto respetado. Trabajamos con dulas, no sé si saben lo que son las dulas, pero son compañeras que lo que tienen, que muchas hemos atravesado esto de tener un hijo y pasar por esa experiencia, y eso nos habilita a que podamos acompañar a otra que está en esa situación también. Y acompañarla desde la cuestión más solidaria, más comunitaria, y de una experiencia que se puede compartir y que se puede contener. Entonces digo, también para medicalizar lo mínimamente necesario el parto, que esté en las condiciones seguras, que esté en un hospital, que pueda tener todas esas garantías, pero que además pueda vivirse desde un lugar que no es un acto médico, o no solamente un acto médico, sino que tiene que ver con una experiencia fundamental en la vida de las mujeres que deciden pasar por esa experiencia. Y ahí vengo al otro punto, porque cuando una mujer decide que quiere interrumpir un embarazo y lo hace seguramente en una definición en última instancia, no es lo primero que aparece, pero cuando una mujer toma esa decisión, y como nosotras creemos fuertemente en la autonomía de las mujeres, en las decisiones que toman las mujeres, en el derecho que tiene cada mujer para decidir sobre su propio cuerpo, bueno, con todo esto y con una situación a nivel nacional que tiene que ver con una legalidad restringida, si se quiere, en términos de interrupciones de embarazos, pensamos con qué estrategia avanzar en los centros de salud. Hay una línea que tiene que ver con los abortos no punibles, y eso, bueno, es avanzar en tema de protocolos, es avanzar en la formación de las mujeres que sepan que eso no se tiene que judicializar, porque justamente es lo no judicializable lo que sí está permitido, entonces que puedan hacer uso de ese derecho. Y con las otras mujeres que no entran dentro de los abortos no punibles, pero que deciden interrumpir un embarazo, y en el marco de legalidad restringida, en lo que avanzamos nosotras es el poder constituir en los centros de atención primaria las consejerías pre y posaborto. ¿A qué nos referimos con esto? A contar con equipos en cada centro de salud, básicamente formado, por trabajadoras sociales, por psicólogas. En general son todas mujeres, no sé si hay algún varón que esté haciendo las consejerías, me parece que no. En general son todas mujeres. En general los espacios de salud están muy feminizados. Pablo Aguirre, si me más la sigo. Sí, Pablo es sí, totalmente. Tenemos ahí en las consejerías. También con el acompañamiento de obstétricas y bueno, y en la medida de lo posible también ir avanzando en que médicos y médicas también se incluyan en estas consejerías. Hay una cuestión fundamental que tiene que ver con el acompañamiento a la mujer. Es que tenga toda la información. Nosotros nos basamos en dos derechos fundamentales. Uno es que toda persona tiene derecho a recibir información, y esto también está muy vinculado a todo lo que produce la ley de medios en relación a la comunicación y a la información como un derecho y no como un servicio. Entonces, si hay un derecho ahí y somos efectores de salud, tenemos la obligación de generar esa información, porque esa ciudadana tiene derecho a recibir la información. Y el otro punto es que al ser trabajadores y trabajadoras de la salud, tenemos la obligación también y el compromiso de brindar información que salva vidas. Y el punto es que estas consejerías hace 8 años que se hacen en Morón, y hemos bajado abruptamente la mortalidad materna, la mortalidad de mujeres en edad fértil. Entonces, ese dato, ese indicador que nosotros tenemos en Morón, reconocido inclusive por funcionarios de la provincia de Buenos Aires, donde cuesta un poco más a veces avanzar en estas políticas, pero esto es un dato insoslayable, esto es un indicador en salud que da cuenta de la eficacia de una política pública en este sentido, y de pensar que estas mujeres, de no haber pasado por estas consejerías,
o bien hubiesen tenido seguramente procesos infecciosos de distinta gravedad, o bien hubieran podido perder la vida en esa situación. Entonces digo, esto es también cuando uno piensa en el impacto que esas políticas públicas tienen en la vida de las personas. Otras de los efectos que tiene la perspectiva de género en términos de políticas públicas están vinculadas también a poder avanzar. Digo, nuestra lógica es acompañar a las mujeres. Acompañamos en la que decide tener un pibe, en la que decide no tenerlo, en la que es trabajadora municipal y hasta hace unos años tenía que incorporarse a los 3 meses después de haber parido. ¿Y qué veíamos ahí nosotras? Que muchas compañeras se pedían todas las licencias que podían, licencias las que eran de planta permanente sin goce de sueldo, las que no, trataban de meter ahí las vacaciones para poder extender un poco más ese tiempo de poder estar con su bebé o con su beba. Y otras no podían hacer eso y terminaban renunciando. Y volvían a los meses a ver si podían recuperar ese trabajo que habían dejado. Entonces también con un trabajo muy intenso, y ahí ya estaba Lucas Gui como intendente, es nuestro intendente actual. Bueno, también decir, bueno, necesitamos reformular el proceso de licencias que tienen las trabajadoras del municipio. Y junto con eso, y en esto que dice el título de no de la canción, sino de esta exposición, que es cómo transformamos o cómo problematizamos la relación entre varones y mujeres, también aparecía cómo hacer crecer la licencia por paternidad, ¿no? Porque los varones creo que tenían 2 o 3 días, 3 días. Entonces, en esa línea decir, bueno, cómo acompañar a una familia que ha tenido un niño o niña, y ya no solamente en términos biológicos, también si se trata de una adopción, porque el vínculo no tiene que ver con la cuestión natural o biológica, sino con esa posibilidad de construir un vínculo donde desde el Estado, hablo de trabajadoras y trabajadores del municipio. Entonces avanzamos en unas licencias que incluyen 7 meses para las mujeres, o sea, ya las compañeras tienen 1 mes previo al parto y 6 meses posteriores. Si es por adopción, lo mismo, digo, 6 meses, los primeros 6 meses de vida o los primeros 6 meses de estar con este hijo o hija que empieza a armarse esa relación. Y para los varones, entre días hábiles, la cuestión es que, y fuimos ampliando también a lo largo del tiempo, hoy los varones de trabajadores del municipio tienen 1 mes por licencia por paternidad. Seguro que si uno piensa en términos de lo ideal, qué sé yo, bueno, pero está bien, sí. De hecho, algo que nos pasaba al principio, porque nosotros queríamos estudiar todo y evaluar y ver cómo iban las cosas y demás, y lo que encontrábamos con las mujeres es que lo que rescataban es que pudieron avanzar en experiencias con sus hijos que de otro modo no se los hubiesen perdido. Tal vez después el corte era más duro, pero porque el lazo también había sido más fuerte. Entonces digo, en términos de pensar hacia adelante, bueno, era una contribución a ese vínculo. Y con los varones pasaban cosas muy locas. Ahora ya está más instalado, digo, esto también ya pasaron varios años. Pero al principio nos pasaban 2 cosas. A veces que los varones no querían tomarse la licencia por paternidad o les daba vergüenza decir que tomaban licencia por paternidad. Y otras, las mujeres decían que no se la tomen, porque entonces tengo el bebé y tengo un marido. Entonces, no digo porque, claro, cuando uno habla de transformaciones culturales, esto impacta en la vida privada, impacta en los modos de relación de las parejas. Entonces, si el compañero era más de te ayudo, lavo los platos y te doy una mano, ese estilo de compañeros, bueno, una mujer que recién parió, que está con un bebé o que adoptó y tiene un nene chiquitito y qué sé yo, y tal vez para algunas parejas el marido es el hijo mayor. No digo el hijo mayor porque eso habla de otras problemáticas, no digo eso, pero sí alguien también a quien atender. Entonces, algunas mujeres decían, no le insistan, si no se la quiere tomar, que no se la tome. Y todo este proceso que fuimos dando en la gestión, que fue generando muchas cuestiones a nivel social en Morón también, ¿no? Impactó en el gabinete municipal porque nosotros empezábamos entonces a plantear que el gabinete tenía que tener paridad, que teníamos que tener compañeras en las áreas de conducción de las distintas áreas municipales y que si a una compañera le costaba más hablar, le costaba más posicionarse, bueno, si no atravesaba la experiencia no lo iba a poder hacer nunca. Entonces, por un lado la paridad en el gabinete y eso trajo aparejado ya sí la discusión partidaria.
paridad en la lista de concejales y para la elección del Consejo Deliberante, digo, concejalas y concejales, 50 y 50, ya el cupo no alcanza, el cupo es una política de discriminación positiva muy importante que la llevamos como bandera, pero con toda esta discusión en Morón ya nos queda un poco chica. Entonces, hoy y desde hace también muchos años, en Morón las listas que constituye o que construye Nuevo Encuentro llevan 50% de varones y 50% de mujeres. Y eso es un dato justo para esta época, así que y la otra cuestión también tiene que ver con la mesa de conducción de nuestro partido, y ahí también constituir un ámbito que respetara este 50% de varones y mujeres. Bueno, por supuesto, junto con esto, nosotros hoy estamos, no sé si ustedes saben, pero en una apertura de distintos frentes partidarios temáticos, y esto atraviesa todo el kirchnerismo también, porque se está constituyendo el Frente Sanitario, desde el programa de la política de patria educativa, se está construyendo también el espacio de educación kirchnerista, pero a nosotros el primer frente que se fue fortaleciendo en estos años y el primer frente que nos propusimos consolidar fue el Frente de Mujeres. Y también, me parece que eso da cuenta, esta actividad está en el marco también de la construcción del Frente de Mujeres, y todo lo que fuimos haciendo y sosteniendo a compañeras tiene que ver con una línea política inclusiva, de justicia social, de justicia donde también la desigualdad de género pueda verse en toda su envergadura, en toda su cuestión, que tiene por supuesto impacto en lo público, pero que básicamente implica transformaciones muy fuertes en el ámbito de lo privado. Entonces, un poco esta es la experiencia que nosotros desarrollamos, que como les decía al principio, empieza por el gobierno, empieza por la demanda de organizaciones, y me parece siempre interesante destacar esto, porque a veces uno o una piensa que si no está todavía en el gobierno municipal o si todavía no llegó a poder estar en una banca de concejal, es más difícil plantear estas cosas. Pero la verdad es que, por supuesto, y nosotros también sabemos muy bien que organizaciones fuertes, que organizaciones con claridad de lo que quieren pedir, de lo que quieren demandar, también constituye ahí un actor social que puede generar cosas, aunque en principio no estén dadas determinadas condiciones. Pero como todo es historia, todo es política, todo es cultura, son todas cuestiones que nosotras podemos transformar en la medida en que conformamos también nuestros espacios de organizaciones fuertes. Esta es un poco la experiencia que nosotros traemos. Además, si bien empezamos con esta línea de trabajo en el año 2004, es importante destacar que el Gobierno Nacional a lo largo de estos años también ha impulsado muchísimas políticas nacionales que avanzan en la distribución de poder en términos de géneros, que avanza también en las cuestiones que tienden a visibilizar la situación de mujeres en los sectores populares, en los sectores populares en general, fortaleciendo desde las cooperativas, las instancias de educación primaria, secundaria y universitaria, y también lo que tiene que ver con las cooperativas de Ellas Hacen, que avanza y fortalece a las mujeres que padecen violencia de género. Me parece que todo esto que da más visibilidad a la problemática también es la llave y la clave para poder, en el mejor de los casos, en la situación ideal, erradicar este tipo de violencia. Pero claramente yo creo que estamos frente a una problemática que, si se quiere, es de algún modo, y como dice también un compañero de acá de la zona, Marcelo Saín, es la madre de todas las violencias, ¿no? Porque es esa violencia que tal vez se instala cotidianamente, a veces imperceptible, a veces de modo en que una no pueda, destacar y problematizar esa cuestión, porque como siempre estuvo y como también su mamá la padeció y demás, empieza a ser parte de algo, de algún modo, que se transita casi naturalmente. Entonces, ahí sí necesitamos problematizarlo, visibilizarlo, para que deje de ser un modo de vida instituido y podamos entonces construir un modo de vida diferente. Y esto es tal vez la cosa más importante, y las invito y los invito. Cada 25 de noviembre nosotros hacemos, y nosotras, muchas actividades en Morón por estos temas, y escuchar a las mujeres que pasaron por nuestro espacio, nuestro dispositivo de asistencia, las egresadas, como les decía al principio, o las que están hoy atravesando esa situación, se puede ver y escuchar claramente el impacto que tiene un Estado presente en estos temas y la posibilidad entonces de que las mujeres puedan construir ahí una vida diferente. Yo creo que esto es lo que siempre ellas destacan cuando hacen sus exposiciones,
vía poesías, obras de teatro, canciones, relatos, el modo que ellas definan, pero donde aparece esto, ¿no? Que hubo un momento en donde sintieron que podían y tenían derecho a construir una vida diferente y que eso implicaba una relación de pareja distinta. El otro día hablaba con una compañera que es de las primeras egresadas y que hoy está haciendo obras de teatro vinculadas a este tema. Me decía que, por ejemplo, ella tiene hijos varones, entonces decía, bueno, yo salí de la situación, pero veo que mis hijos son violentos. Entonces es como que, ella me decía, cerró la casa matriz, pero siguen abiertas las sucursales. O sea, me parece una metáfora terrible, pero que da cuenta de estas construcciones que las tenemos muy arraigadas. Digo, esto como alguna de las cosas que fuimos haciendo. Otro tema fundamental y de permanente trabajo tiene que ver con la prevención en temas de trata, mucha cuestión que esté vinculada a la difusión desde las áreas de inspección del municipio, que nuestros compañeros inspectores e inspectoras estén formados en poder visualizar cuando entran a un lugar y saber qué cosas tienen que mirar para ver si ahí hay trata de personas, para la explotación sexual o para la explotación laboral. Pero digo, la explotación sexual tiene esta cuestión de muchos lugares que están abiertos o habilitados de un modo, pero que en realidad llevan adelante otras prácticas. Entonces poder tener la formación necesaria para visualizar determinadas cosas que dan cuenta de una situación de trata. Ahora bien, esto que es un problema gravísimo, que tiene que ver también con una problemática que incluye a distintos poderes del Estado, es como de algún modo tiene su basamento o su sustento en una actividad como la prostitución. Entonces digo, ahí hay cuestiones vinculadas, si se quieren, a cuestiones legales, a cuestiones de trabajo que vienen por una línea de políticas de Estado, pero también en este punto hay un trabajo fuerte en Morón y que es importante también tener en cuenta, un trabajo que tiene que ver con lo cultural. Si nosotros logramos y nosotras logramos trabajar de modo cultural y social, que cuando se habla de prostitución, que cuando se habla de una actividad que está también instalada en nuestra sociedad como una práctica posible, y no logramos problematizarla como una de las formas de violencia hacia las mujeres más extremas, que es objetivizar el cuerpo de una mujer al punto tal que como pago hago lo que quiero. Entonces digo, esto que aparece como y que últimamente yo veía en la tele, que no me acuerdo quién, pero decía que iba a los cabarets para formarse, no sé si qué personaje de estos mediáticos que están dando vueltas ahora por la tele, de algún modo toman esto desde un lugar más risueño y menos grave, pero que también es un punto que nos cabe a nosotras y a nosotros como militantes, ¿no? Poder construir sociedades diferentes también implica poner en cuestión y con interrogantes estos temas, ¿no? Esto que aparece como algo usual, aceptable, en definitiva esconde una de las formas más violentas hacia las mujeres. Parece que son distintos ejes, distintos temas, distintos puntos por donde podemos entrarle a la cuestión. Nosotros encontramos estas líneas, las fuimos haciendo, tomamos experiencias de otras compañeras, de otros lugares, y también fuimos transitando el propio camino. Digo, yo creo que en esta instancia dejaría acá como para que frente a estas cosas podamos también tener un espacio de debate que me parece lo más interesante. Así que digo, un poco esta es la perspectiva y el modo en que lo trabajamos allá por el oeste. Y bueno, y ustedes tendrán que ver cómo lo trabajan y cómo le dan consistencia a esta perspectiva desde los nortes, digamos. Muchas gracias por la atención. Ahora nosotros pasamos unos papelitos ya, no sé si los tienen, para hacer preguntas. Si quieren nos pueden ir acercando, ahí está Alexia para recibirlos y nos contestará las preguntas Mónica Macha. Celia Sarmiento se sumó 5 minutitos más tarde, así que la queríamos presentar. Ella es referente de San Isidro, así que bueno, está compartiendo la mesa. Mis compañeras hace varios años que les venía diciendo en las reuniones que hacemos, las reuniones de género, solo de mujeres, y venía pidiendo, por favor, desgeneremos las cuestiones de género. Dejemos de discutir esta problemática solo entre nosotras e incorporemos al menos a los compañeros.
para que después podamos hacer una transferencia más amplia hacia el resto. Y la verdad que el título ya de la convocatoria de hoy me encantó y bueno, para ello estamos. Es apertura y es lo que queremos del espacio kirchnerista y es lo que queremos del espacio de nuevo encuentro. Ya es importante que al menos los frentes de mujeres de zona norte estamos trabajando juntas. Eso estamos, así que bueno, vamos a ver, a escuchar a la compañera. ¿Cómo articular las políticas de género con la atención de denuncias en, por ejemplo, la policía y la fiscalía? Yo creo que justamente esa articulación es difícil porque para poder avanzar bien en esto deberíamos tener policías y fiscales que estén formados también con la perspectiva de género, que la tengan incorporada, que la incluyan y que si no la tienen quieran capacitarse en estos temas. De todos modos, también es cierto que, como en todos los ámbitos de las redes y en todos los ámbitos de las políticas públicas, a veces funcionan bien y a veces no. Cuando funcionan bien, es decir, cuando podemos generar espacios de articulación, la cuestión ahí de las denuncias se facilita muchísimo. En Morón tenemos una comisaría con la que se puede trabajar muy bien. Y en relación a las fiscalías, digo, por un lado, en la provincia de Buenos Aires están las fiscalías especializadas en género, y por otro lado, algo que a nosotros nos permitió fortalecer el trabajo en Morón es consolidar la red por la no violencia de género, donde tenemos un ámbito de discusión con fiscales afines a esta perspectiva, tal vez difíciles en otros temas, no es que si esto está bien, está todo bien, pero en lo que tiene que ver con la atención a mujeres que hacen las denuncias por violencia de género o que están llevando adelante un proceso penal vinculado a estos temas, logramos armar esa red con fiscales. Y siempre está, tal vez también es una estrategia en cada lugar, poder saber qué fiscales existen en el departamento judicial y con quiénes se puede contar de modo más solitario para poder atravesar estas temáticas. Porque es cierto que si eso no está aceitado, tal vez desde un lugar hacemos todo un proceso para que la mujer logre hacer la denuncia, decida hacer la denuncia, y cuando llegamos a la fiscalía o a la comisaría, lo que hace es volver todo para atrás porque o no toman la denuncia, o son fiscales que no quieren incorporar la perspectiva, entonces no ven ahí una situación de desigualdad de poder o de abuso de poder. Así que me parece que nosotros armamos esta red, que es como les decía, la red por la no violencia de género, pero me parece que un punto fundamental en esto y en todos los temas es siempre encontrar esos actores claves que permiten ir avanzando y construyendo redes que puedan dar respuesta a las mujeres. Otra pregunta es, ¿las consejerías de género de qué manera acompañan a una mujer que decidió realizarse un aborto? Nosotros ahí nos basamos, ya decían, estos dos derechos vinculados a la información, y nos basamos en lo que es el uso de la pastilla de misoprostol. Entonces, no podemos acompañar la práctica concreta, pero sí podemos hacer varias cosas. En principio, como es una política del Estado municipal, hacer una ecografía previa y hacer una ecografía post-aborto, para poder saber primero, en principio, que la mujer está embarazada y después poder dar cuenta de que ahí no ha quedado ningún resto que les pueda generar después una infección. El acompañamiento psicológico implica básicamente un espacio de escucha, y esto también es importante porque ahí por la experiencia de las compañeras aparecen varias cosas, ¿no? La primera es que a veces una mujer cree que está decidida y no está decidida, y para nosotras es importante poder escuchar si ahí aparecía en principio una decisión, pero después hay una vuelta para atrás, porque la nuestra no es aborto para todas, aborto obligatorio, no es eso, es acompañar a la decisión de cada mujer teniendo en cuenta su autonomía y su poder de decisión. Entonces, si ahí escuchamos que no hay una seguridad, que hay dudas, que en realidad el problema es otro, también poder acompañarla en esa definición. Si a veces viene una chica muy jovencita, 15, 16 años con un embarazo, a veces es la mamá la que quiere que la hija aborte, no la hija. Entonces, poder laburar con la mamá, que la decisión de la hija no es esa. Entonces, poder también definir con el espacio municipal, con los equipos de salud, tener en cuenta esta definición. Por eso digo que el momento de escucha es fundamental. Y el momento de, así como uno dice, bueno, no juzgar, no tratar de avanzar con las ideas propias, sino escuchar, ser amplio en la escucha y acompañar en la instancia que cada una defina. Y es más,
Hay mujeres que deciden hacer algunas entrevistas y una vez que interrumpen el embarazo, dejar el espacio está bien, y si hay otras mujeres que quieren continuar con un espacio psicológico, también. Digo, una cuestión que respete mucho la singularidad de cada una. Así funcionan las consejerías. También en articulación con organizaciones de mujeres, también en articulación con otros espacios sanitarios que tal vez no son del municipio, pero que son parte, digamos, de esta red más amplia. En una época contábamos muy fuertemente con el Hospital Álvarez, porque había una directora con la que se podía trabajar muy bien, que después lamentablemente la cambiaron. Pero digo, con ella también hemos hecho muchísimas capacitaciones y teníamos esta articulación entre Morón y el Hospital Álvarez. ¿Cómo se trabaja la igualdad y la resistencia de los varones hacia adentro de los espacios de militancia? La estrategia que encontramos nosotras fue primero armar el espacio de mujeres. Y lo veníamos hablando en el viaje recién, porque está esta cosa de si queremos transformar la sociedad tenemos que trabajar varones y mujeres. Yo creo que sí, pero en una segunda instancia. Hay una primera instancia en donde necesitamos que las mujeres se fortalezcan. Y eso es entre mujeres. Porque más allá de lo que a veces quieran instalar, de que nosotras entre nosotras competimos, nos peleamos, más vale que una se vaya última porque las otras la destrozan, y todas esas cosas que también instalan los espacios de comunicación, son ciertas. Puede haber mujeres que sí, pero no habla de la generalidad. Y nosotras hemos aprendido también a ser muy solidarias entre nosotras. Digo, cuando una mujer asume un lugar de mayor relevancia, de mayor visibilidad, hay muchas otras que están ahí acompañando con el laburo, acompañando con el cuerpo, acompañando con la mirada. Yo les digo por experiencia propia, porque cuando una va avanzando en algunos lugares, siempre hay mujeres que están sosteniendo con la mirada, con la cosa que vamos, y sí, y dale que sí. Digo, esta cosa que tal vez, no sé si pasa entre los varones, tal vez pasa y yo me la pierdo porque soy del otro género, pero entre nosotras pasa y mucho. Entonces digo, a mí me parece que un modo de poder trabajar la resistencia en los espacios de militancia tiene que ver con fortalecernos entre nosotros y después damos todos los debates con los compañeros. Pero primero nosotros tenemos que darnos la seguridad y, si se quieren, en términos así más de autoestima, de que lo podemos hacer, de que nos corresponde, de que la política también es el ámbito no solamente donde participamos desde siempre, sino también donde conducimos y tomamos definiciones. Entonces, digo, esta es la estrategia que nosotras fuimos construyendo. ¿Qué es eso de nuevas masculinidades? Me parece que tiene que ver con esto que estamos haciendo acá, digo, debatir, pensar los roles históricos y cómo se fueron constituyendo, y también cuando nosotras hablamos de las mujeres avanzando en el espacio público, queremos que los varones avancen en el espacio privado, eso también. Y eso implica, por un lado, que los compañeros asuman esas responsabilidades, que si no se pierden cosas muy importantes en la vida. Entonces también queremos que compartan eso, pero no desde un lugar de venganza, todo lo contrario, porque hay cosas que a veces se pierden de la crianza de los hijos y las hijas y se las perdieron, no hay vuelta atrás. Entonces también queremos que puedan compartir eso. Y también implica para nosotros soltar un poco y confiar en que lo van a hacer también como nosotras. Digo, porque esto también son cosas construidas históricamente muy fuertes y todos tenemos que soltar un poco para que podamos verdaderamente estar en ambos campos, público y privado, de manera más democrática, de manera más igualitaria y más solidaria. Y estamos hablando de parejas heterosexuales, que es un mundo, después está el otro mundo de todo lo que implica la diversidad sexual, que no me metí con eso, pero que es otro gran campo también de conquistas, de peleas y de construcción de derechos y de poder avanzar y de poder entender que las sexualidades, los géneros, tienen que ver con construcciones de singularidad y que debemos ser respetuosos siempre por eso y no poner por adelante algún ideal que a nosotros se nos vuelve en contra cuando el ideal es el hombre blanco de sectores medios, también se nos vuelve en contra, pero también se vuelve en contra cuando solamente podemos pensar en cuestiones de parejas heterosexuales. Digo, yo estoy hoy haciendo hincapié en esto, pero por supuesto está todo el otro campo que tiene que ver con la diversidad sexual y que también implica
en las políticas públicas una perspectiva y una herramienta a trabajar para ir construyendo también en todos los ámbitos del Estado espacios de mayor inclusión. Creo que esto tiene que ver con las nuevas masculinidades, y cuando hablaba del tema de la prostitución también avanzo en eso, es decir, bueno, también enseñemos, criemos a nuestros hijos varones en una lógica donde no sientan que eso está bien. Yo creo que las generaciones nuevas ya construyen de un modo distinto. Digo, me parece que en ese sentido una cosa es hablar de generaciones con más décadas encima, y otra cosa también es pensar cómo son las relaciones hoy entre varones, mujeres, 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 varones, varones, en la actualidad y en los sectores más jóvenes. ¿Cómo trabajar el tema de diversidad sexual? Bien, acá estaba la pregunta. A ver, en principio también con organizaciones. Ahí nosotros empezamos a recibir a unos compañeros del conurbano que tienen una agrupación que se llama Jóvenes por la Diversidad. Los empezamos a tener encuentros con ellos, en general son varones. Empezaron a tener sus reuniones en ámbitos del municipio. Y algo que era interesante es que ellos planteaban que una cosa, y esto lo digo así tal cual porque es como me lo decían ellos a mí, una cosa es ser puto en Palermo, Hollywood, y otra cosa es ser puto en La Matanza. Entonces, esas cuestiones de clase social, porque obviamente nosotros estamos pensando y fragmentando distintas desigualdades para poder construir un relato, pero lo cierto es que si todo eso además está atravesado por la desigualdad social, las cosas se complican mucho más. Entonces, ellos en principio nos empezaron a hacer ver que, por ejemplo, toda nuestra folletería, que era buenísima, de recontra avanzada en términos de sexualidad, siempre estaba vinculada a parejas heterosexuales. Entonces, eso, yo recuerdo las primeras cuestiones que ellos empezaban a plantear, y donde empezamos nosotros a hacer folletería que diera cuenta de imágenes de parejas entre varones o parejas entre mujeres. Hoy, actualmente, tenemos un consultorio inclusivo en el Hospital de Morón, que también fue toda una discusión, ¿no? Porque a veces aparecía esto de consultorio inclusivo, consultorio amigable. Si el Estado tiene que garantizar derechos, no debería existir un ámbito así. Pero sabemos que sí tiene que existir, porque si no existiera, la posibilidad de que un varón o una mujer homosexual tengan más dificultades para poder asistirse, para poder atenderse en un hospital o en un centro de salud del Estado. Y ni que hablar si hablamos de la comunidad trans, porque ahí se empiezan a jugar un montón de prejuicios, un montón de valores, una forma de... Bueno, tiene que ver con todas las cosas que nosotros tenemos incorporadas de un pensamiento dicotómico y heterosexual. O sea, es cambiar la cabeza, es poder pensar que hay otro que goza, que disfruta de otro modo, y que eso no es anormal. En todo caso es diferente o distinto a lo que hacemos nosotros, pero nosotros, porque nosotros, qué sé yo, pero que no tiene que ver con las categorías de normalidad o anormalidad. Entonces me parece que ahí hay un trabajo también fuerte en términos de construir culturas distintas, y para nosotros el tema del consultorio inclusivo en el Hospital de Morón también es una estrategia que nos está haciendo muy eficaz a la hora de poder integrar al colectivo de la diversidad sexual. Bueno, la incorporación de la comunidad trans también en las cooperativas de Argentina Trabaja. Y ahí siempre es interesante tener en cuenta que cuando uno habla de inclusión, no solamente que tenga la vacante o el cupo para entrar, es generar colectiva y comunitariamente un ámbito que pueda recibir a ese otro o a esa otra, ¿no? Porque esto también era una cuestión que aparecía, bueno, ¿y a qué baño va? ¿Al de varones o al de mujeres? Ay, bueno, en esto vino después de mucha ayuda la ley de identidad de género. Pero digo, las leyes son fundamentales porque dan cuenta del marco regulatorio de un momento histórico. Todas las leyes que se fueron sancionando en el kirchnerismo dan cuenta de una agenda de prioridades que este gobierno nacional se propone. Y eso es fundamental porque está diciendo, las políticas públicas ni que hablar, pero digo pensar en términos de legalidades y normativas. Ahora, eso es fundamental tenerlo y son conquistas haberlas logrado. Lo que nos toca a nosotros y nosotras en la militancia y en nuestros ámbitos de trabajo es transformar las prácticas, que es lo más costoso, porque es lo que más cuesta es que cambiemos cada uno de nosotros. Es muy fácil decir lo que tiene que hacer el otro,
pero es muy difícil a veces ver lo que uno hace cotidianamente en términos de garantía de derechos. Pero me parece que ahí hay también todo un desarrollo por delante que venimos haciendo. Claro, son las batallas culturales, tal cual. ¿Cómo evaluás que impactó culturalmente en la población del partido de Morón las políticas de género implementadas? Algo que es como si se quiere una foto, es que nosotras con Martín a la cabeza, en el año 2004-2005, hicimos una primera marcha en Morón el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. En esa marcha éramos tan pocas y pocos, y aún estando Martín a la cabeza, que ni siquiera todo el gabinete municipal lo echó. Papelón. Pero bueno, digo, daba cuenta de lo que estaba pasando. Estaba Martín con la bandera, nosotras a los costados, llevando la bandera que decía no a la violencia de género, y éramos muy poquitas. Lo fuimos haciendo todos los años. Cada año esa marcha va creciendo, se suman organizaciones, se suman lamentablemente también familiares que han perdido a mujeres de la familia en femicidios. La verdad es que desearía que no, obviamente, no tener que llegar a esas situaciones, pero digo, es importante después que la cuestión acontece, poder también tener un ámbito de participación para las familias. Y la verdad es que esas marchas hoy son de varias cuadras y se ha instalado como un hecho político en Morón. Hay una cosa del Consejo Municipal que es un consejo de mujeres muy fortalecidas y que todo el tiempo le reclaman al municipio. A veces uno puede estar o no de acuerdo, pero lo que me interesa destacar es que hay una organización que se planta y dice, bueno, este es mi gobierno y yo a mi gobierno le demando tales y cuales cuestiones. Entonces, esto me parece que son algunas de las cosas así a grandes rasgos que me parecen que dan cuenta de estas transformaciones en Morón. Hablar el lenguaje no sexista, que a veces nos decían es más difícil, es más largo, no es estético, algunas veces nos decían esto, también da cuenta de empezar a nombrar a las mujeres en todo el tiempo, ¿no? Porque en algún momento nos acostumbramos, todos y todas, a que siempre se hablara en masculino. Bueno, cuando en Morón se habla en masculino, las mujeres sienten que el mensaje no es para ellas. Entonces, son pequeñas cuestiones y lo dicen. Cuando alguien que no es de Morón habla solo en masculino, dice, bueno, nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, son pequeñas cosas que dan cuenta de esas transformaciones culturales. ¿Cómo articular el espacio con los distintos partidos? ¿Cómo articular el espacio con los distintos partidos? Yo creo que hoy por hoy, por lo menos en el ámbito kirchnerista, todos los partidos que conformamos unidos y organizados, unidas y organizadas, tenemos espacios vinculados a las políticas de género. De hecho, antes de cada Encuentro Nacional de Mujeres nos reunimos y hacemos el Encuentro de Unidas y Organizadas en la sede que tenemos en ONCE, donde trabajamos los distintos ejes temáticos que después se van a trabajar en el Encuentro Nacional. Vamos con definiciones ya tomadas, vamos, de un modo organizado, y me parece que esa es como un ejemplo de un modo de articulación entre los distintos partidos. No sé, hoy es un ejemplo, no sé en ámbitos de otras orientaciones políticas, pero yo del nuestro creo que verdaderamente cada vez más vamos constituyendo también el espacio de unidades organizadas y me parece... ¿Cómo? Bueno, el encuentro, ahí me decía Cintia, que hace pocas semanas atrás hicimos el encuentro en Berazategui por el Día Internacional de las Mujeres, y también son esas instancias, esos hechos políticos que pueden llevarse adelante porque hay un trabajo de militancia previo que posibilita entonces ese tipo de actividades. ¿Crees que puede debatirse a nivel institucional el aborto seguro, legal y gratuito? Yo creo que sí, creo que que hace mucho tiempo está en debate y que ese debate no es en vano. Creo que cada debate vamos avanzando cada vez más. Yo creo que el tema del aborto es un tema que atraviesa todos los partidos políticos, que es un tema controvertido porque también toca cuestiones filosóficas, religiosas, morales, porque toca y pone en cuestión la idea de que una mujer embarazada quiere ser madre o ahí hay una madre. Y pensar que tal vez
cuando hay una mujer embarazada que quiere interrumpir su embarazo es porque no se constituye una madre, no en ese momento, es, digamos, de algún modo romper una idea de la mujer que está muy instalada. Es hablar del deseo de la mujer, es hablar de un montón de cosas que a veces resultan complejas y difíciles. Por eso, para mí, es estratégico poder avanzar tal vez en la línea, si se quiere, más de política sanitaria. Pensarlo en las vidas que salvamos cuando avanzamos con estas estrategias y donde tenemos como horizonte y como ideal, por lo menos muchas de nosotras y de nosotros también, poder lograr el aborto legal, seguro y gratuito. Nosotros inclusive en el Senado ya presentamos un proyecto que es de reducción de riesgos y daños en situaciones de embarazo no planificado. Hoy ese proyecto está en discusión en la Comisión de Salud del Senado y estamos terminando de juntar firmas para poder lograr un dictamen mayoritario. Si ese proyecto se aprueba, en principio ya generó un debate en algunos espacios del Senado de la provincia de Buenos Aires. Y si ese proyecto lográramos aprobarlo, va a implicar que todos los municipios que quieran avanzar en esta línea de las consejerías tengan un marco legal que las contenga y lo posibilite y que además se incluyan los hospitales provinciales. Esa es la expectativa que nosotras tenemos en la línea que venimos trabajando. Pero son parte de estos debates y de las instituciones debatiendo también todos estos temas. Y que aunque todavía no lo hayamos logrado, cada vez yo creo que estamos en un nivel de discusión mejor, más fuerte, más consolidado, y habría que ver si en términos sociales masivos se pudiera hacer algún, no sé si encuesta, pero estudio de opinión, realmente qué porcentaje de la sociedad está en desacuerdo. Porque a veces damos por sentado que hay más desacuerdo del que posiblemente haya, ¿no? Me parece que eso es importante. Y algo que para nosotros siempre es fundamental a la hora de pensar la posibilidad del aborto seguro, legal y gratuito, y que yo decía hacer hincapié en lo sanitario, también hace hincapié en la necesidad de construir más igualdad social. Porque ahí, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son las mujeres que terminan con infecciones o perdiendo la vida? Las mujeres de los sectores populares. La clandestinidad es algo que atraviesa a todas las mujeres. Y la clandestinidad de una práctica va a tener en cada mujer determinados efectos. Pero a las mujeres de los sectores populares se le suma la clandestinidad y la imposibilidad de llevar adelante una práctica en condiciones seguras. Entonces, también tiene que ver con una disputa y una discusión que tiene que ver con construir más igualdad social, más justicia social. Que las mujeres de los sectores, de los distintos sectores sociales, tengan las mismas posibilidades y el mismo acceso a una práctica que el que tienen las mujeres de sectores medios y altos. Por eso habilita y propicia una discusión sin hipocresías, una discusión sin egoísmos y básicamente una discusión solidaria. Me parece que tiene que ver con estas cuestiones. ¿Cuál crees que es el motivo más importante o destacado por el cual sigue instalada la estructura machista? Es una estructura cultural y histórica, y es una estructura que la aportamos varones y mujeres. No es territorio de un solo género. Por eso también es importante los debates y las políticas públicas que acompañan en movilizar esas estructuras más estancas. Porque el patriarcado inclusive es previo al capitalismo. Es una forma de pensamiento, una matriz de pensamiento que nos atraviesa históricamente. Por eso es tan difícil, por eso nosotras en términos más, si se quiere, más de chascarrillo, más risueño, siempre planteamos esta cosa de varón, mujeres y cierta rivalidad. Pero en definitiva sabemos que no tiene que ver con eso, que tiene que ver con poder transformar culturalmente nuestra estructura social. Y me parece que el contexto en el que lo vamos a poder hacer también es en el contexto de este proyecto nacional. No hay otro espacio, porque todos los otros espacios posibles, y que teniendo en cuenta que estamos próximos a unas elecciones, las otras propuestas, más claras o menos claras, todas avanzan, van a ir hacia atrás. El avance hacia atrás, porque el avance no necesariamente siempre es hacia adelante, ¿no? Van hacia atrás, atrasan las discusiones, atrasan el acceso a derechos. Por eso me parece importante también que este sea un eje de discusión en el espacio kirchnerista. Toda persona tiene derecho a recibir información para salvar la vida y
tiene derecho, esto es una afirmación, no es una pregunta, toda persona tiene derecho a recibir información para salvar la vida, acompañar a las mujeres. Entiendo que es una afirmación. Sí. Las mujeres de 13 y 14 años que son madres, ¿tienen legislación que las proteja? En términos sanitarios, a veces hay dificultad para la atención de mujeres adolescentes, y más cuando tiene que ver con la información sobre métodos anticonceptivos, pero la realidad es que sí, tienen todo el derecho y la necesidad de recibir esa información. Y la legislación, el marco más importante que tenemos es la ley de niñez y adolescencia, eso es el marco legal más importante, que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, así que de ahí, esa es la ley madre, y de ahí todo lo demás. ¿Qué pensás acerca de los casos de femicidio a nivel nacional y provincia de Buenos Aires? ¿Y qué se necesita implementar para erradicarlos? A mí me parece que los femicidios son la demostración más violenta de esta desigualdad de género y de estas mujeres que de algún modo van llevando adelante una vida de manipulación y sometimiento. Acá hay, como decíamos al principio, hay cuestiones que tienen que ver con construcciones culturales, pero por supuesto que quien asesina a una mujer es un canalla, un delincuente, y merece todo el peso de la ley y la sanción social por lo que ha llevado adelante. Yo no sé realmente si hoy hay más femicidios que antes o es que hoy tienen más visibilidad, y eso me parece que es un avance. Que en los medios de comunicación ya no se hable más de crimen pasional, o de que la amaba tanto y que como tenía para perderla la mató. Estas cosas que años, y no muchos años atrás, pero que años atrás aparecían en los medios de comunicación. Parece que eso, hoy hablar en términos de femicidio y de violencia de género son avances que también dan cuenta de una estrategia para poder erradicarlas. Después me parece que la otra instancia es la necesidad de políticas públicas específicas. Más allá de que haya muchas organizaciones que trabajan para defender y para proteger a las mujeres que sufren violencia de género, ahí hay una responsabilidad del Estado. Esto de contar con espacios y con equipos especializados es fundamental, porque es la instancia en donde la mujer puede sentirse protegida, puede encontrarse con otras mujeres que pasan por las mismas problemáticas y puede posicionarse de un modo distinto frente a ese hombre violento. Cuando una mujer se posiciona de otro modo, también esa relación cambia. No porque cambie el tipo, porque el tipo que avanza en esa línea yo no sé si cambia. Es muy difícil, y nosotras tenemos alguna experiencia en el trabajo con hombres violentos también en Morón. Y la realidad es que es un ámbito bien complejo. Son muy pocos los varones que se acercan a ese dispositivo, que lo hagan por definición propia, no porque están obligados por la justicia, porque a veces la justicia genera estas órdenes de tratamiento. Y la verdad es que cuando eso no tiene sentido, puede tener un sentido legal y un sentido de política pública en el sentido más literal, pero no tiene efecto en la persona, porque uno va a los lugares y trata de cambiar algo si considera que tiene un problema y que lo quiere cambiar. Entonces, la verdad es que es muy difícil a veces eso. Por eso a nosotros nos importa en este punto sí tomar partido por las mujeres, acompañarlas a que puedan denunciar, acompañarlas a que puedan armar una red de vida diferente y puedan salir de esa situación. Que no necesariamente salir de la vivienda, porque esa es otra cuestión. Hay situaciones en que se va la mujer con los pibes, y el tipo se queda en la casa. Entonces, entonces necesitamos legislación que también proteja a las mujeres en relación a sus bienes materiales. Bueno, muchas gracias, de verdad. Espero que